En este vídeo vamos a ver cómo se trabaja con el diagrama de Streckeisen en el diagrama QAPF. El diagrama de Streckeisen o QAPF nos sirve para clasificar las rocas tanto plutónicas como volcánicas, es decir, las rocas ígneas, dependiendo de la composición mineralógica que éstas tengan. Entonces, según este diagrama, que tiene forma, como se puede ver, rómbica, tenemos dos triángulos superpuestos en el cual se nos representan en cada uno de los vértices diferentes minerales: cuarzo, plagioclasas, feldespatos alcalinos y feldespatoides. Principalmente nos centraremos en el triángulo de arriba. Cuidado a la hora de trabajar con estos diagramas, ya que en muchos de ellos nos aparece erróneamente los porcentajes del cuarzo en este lado del rombo, cuando sin embargo se refieren a los porcentajes, esos porcentajes se referirían a este otro lado, es decir, al del cuarzo. Este lado representará el cuarzo, este lado representará las plagioclasas y este representará los feldespatos alcalinos. Asimismo, tenemos, dependiendo de qué tipo de roca se trate, es decir, trabajando en un mismo diagrama, podremos interpretarlo dependiendo de qué tipo de roca estemos hablando, se nos presente. Normalmente o bien se nos dirá si es plutónica, volcánica, o si no, se nos hablará de su textura. Si es fanerítica, es decir, con cristales claramente diferenciados que se puedan ver incluso a simple vista, estaremos hablando de rocas plutónicas. Y si, sin embargo, hablamos de una roca de textura afanítica, cuya textura no se puede, o cuyos cristales evidentemente no podemos ver a simple vista, así que necesitaríamos ayuda de un microscopio, estaríamos hablando o nos iríamos a esta otra leyenda, a esta de aquí, de la derecha. Bien, el diagrama QAPF, como decía, es un doble diagrama triangular y en el cual clasificamos las rocas ígneas teniendo en cuenta su composición mineralógica. De ahí su acrónimo QAPF, se refiere a cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasas y feldespatoides. Una de las primeras cosas que vamos a tener en cuenta es que la composición de una roca no va a ser estrictamente, como hemos dicho, vamos a centrar en el QAP, principalmente en el triángulo superior, porque la mayoría de las rocas se encuadran aquí. No va a ser puramente, como decía, una composición mineralógica que simplemente lleve esos tres minerales, sino que será una composición mineralógica que incluya algún otro mineral. Pero nos centraremos en estos siempre y cuando la suma de cuarzo, plagioclasas y feldespatos alcalinos supere el 10%, se podrá utilizar este tipo de diagramas. Bien, lo primero que vamos a hacer, teniendo en cuenta que tendríamos 25% de cuarzo, 16% de plagioclasas y 27% de feldespatos alcalinos, va a ser sacar o tomar como referencia su suma será el 100%. Es decir, para ello realizaremos una regla de 3 y para nosotros utilizaremos ese total que supone la suma de los tres minerales como un 100% y sacaremos el porcentaje que sobre ese 100% representa cada uno de los porcentajes que previamente se nos dan de estos minerales. Para ello utilizaremos una regla de 3. Por ejemplo, si el cuarzo representa un 25% dentro del 68%, es decir, dentro de la roca, vamos a sacar qué porcentaje sobre ese 100% tendría el cuarzo. Entonces, por una simple regla de 3 lo obtendríamos. Con ese resultado nos iremos al diagrama de Streckeisen. ¿Y cómo se interpreta? Que es la parte quizá más difícil. Pues lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar por las plagioclasas. En este caso utilizaremos otro ejemplo que os aparecerá representado aquí a continuación, que venía en el libro que hemos tomado de referencia, que es el libro de segundo de bachillerato de geología de la editorial del Vives. Viene un ejemplo para explicar los diagramas y es el que vamos a tomar de referencia. Como os decía, por ejemplo, aquí vuelven a aparecer los porcentajes que erróneamente no se refieren al cuarzo, sino que es este el eje que está bien graduado. No es erróneamente, es por lo que he visto es común ponerlo aquí y nos centraremos en este. Bien, estamos hablando de las plagioclasas. Aquí tenemos la P, ¿vale? Donde tenemos la P, lo que nos indica es que tenemos el 100% de plagioclasas, que representa el 100% de plagioclasas. Por tanto, para calcular, o una vez que tengamos calculado el porcentaje total de plagioclasas sobre ese 100% del que hablábamos, lo que haremos será representar líneas paralelas a, si este es el punto de las plagioclasas del 100%, paralelas a este otro eje, es decir, al que está justo enfrente del punto. Es decir, trazaremos líneas en este sentido.
dependiendo del porcentaje. Recordamos que partimos de un 0% de plagioclasas a un 100% de plagioclasas. Ejemplo, en este caso, como os decía, el ejemplo que tenemos en nuestro libro nos indica que el 43% son plagioclasas. Por tanto, contaremos desde aquí. En este caso, los triangulitos nos representan un 5% cada uno de ellos. Para ello, para saberlo, hemos contado los triangulitos que tenemos y en este caso tenemos 20 por cada lado. Luego, si el 100% está representado en 20 triangulitos, sería un 5% cada uno. Contaríamos, por tanto, 43 entre 5 serían 8 triangulitos y un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una pizquitina más, ¿vale? Porque el siguiente representaría 45 y como hemos dicho trazaríamos la línea paralela a justo la que se nos encuentra al lado, que no se nos encuentra enfrente del punto del 100% de plagioclasas. Continuaremos con el siguiente componente, esta línea se nos quedaría trazada, lo que pasa es que para que se vean mejor las siguientes aparecerán eliminadas en los siguientes gráficos. Ahora vamos con los feldespatos alcalinos. Nos ocurre lo mismo. Tenemos aquí los feldespatos alcalinos, esto representará el 100% y esto el 0%, por lo que será de aquí donde empecemos a contar y las líneas se trazarán paralelas, por tanto, si este es el punto del 100%, se trazarán paralelas a esta línea, es decir, a la que representa el cuarzo. Por tanto, las líneas irán en este sentido. Y aquí lo tenemos. En este caso tenemos un 39% de feldespatos alcalinos. Hemos empezado a contar desde aquí pues aproximadamente 8 triangulitos y hemos hecho, por tanto, 8 secciones, hemos hecho, por tanto, la línea paralela a la línea que representaría el cuarzo, porque es justo la que encontramos enfrente del 100% de feldespatos. Por último, procederíamos a ver el cuarzo, que y al igual tenemos aquí el 100%, aquí tenemos el 0%, y por tanto, si tenemos aquí el 100%, se trazará las líneas que representan este porcentaje de mineral que contiene nuestra roca, se trazará en este sentido. En este caso tendríamos un 18%, por lo tanto, partimos de contar del 0, ¿vale? Y contaríamos casi 4. 1, 2, 3 y un poquito para llegar al 4, porque estamos hablando del 18%, trazamos la línea y finalmente en nuestro papel ya lo tendríamos representadas las 3 líneas, nos quedaría algo como esto. Nos quedaría, por tanto, una intersección de 3 líneas y ese punto está dentro de un campo. A veces se os quedará un poquito quizá limítrofe entre 2 campos, pero lo normal es que se os quede dentro de un campo y a continuación procederíamos a mirar en el gráfico de qué roca se trata. Tenemos aquí otro dato, que es que la textura es fanerítica, luego nos está indicando que es una roca en la que los cristales se ven aparentemente y por tanto podremos irnos al diagrama para comprobar en el diagrama que representa las plutónicas dónde encontramos ese campo, el 8A, que representa. Si miramos la solución, vemos que el 8A nos representa a la monzonita. Volvemos para atrás para mirar el diagrama y lo tenemos aquí. Tendríamos aquí en rocas plutónicas, estaríamos en este diagrama en el 8 y como vemos aquí sería la monzonita. Espero que os haya servido de ayuda y muchas gracias por ver el vídeo.